¿Qué tal, estimados alumnas y alumnos? Muchas gracias por sus entregas de la actividad pasada, el modelo económico del startup. Vamos a terminar este capítulo revisando algunos conceptos de suma importancia para el desarrollo financiero del startup, en donde los promotores deberán conocer qué concepto es, qué definición tiene y cómo repercute para la inversión del startup. Comenzamos. Deuda. Para avanzar en la realización del modelo económico, es necesario considerar ahora la deuda de la empresa. Así debe establecerse un calendario de devolución de capital y pago de intereses, tanto de la deuda ya asumida como de aquella de la que se tiene certeza que se va a asumir. Al hilo de esto, una recomendación que los promotores deberían considerar consiste en la elaboración de un modelo económico que no recoja ningún tipo de deuda que no haya sido ya asumida por la empresa. De esta manera, las necesidades de financiación que se obtengan del plan de negocio no resultarán minusvaloradas por las hipótesis de consecución de una deuda. De todas formas, puede que no se consiga. En general, conviene que el equipo promotor del startup no se muestre especialmente rígido en la estructuración de la operación que se presenta al posible inversor, de manera que puedan considerarse varias opciones en las negociaciones de su entrada en el capital. Solamente si el citado inversor del startup puede desconocer las ventajas que tiene determinada fuente de financiación, como por ejemplo los préstamos participativos de organismos públicos, convendría incluir en el modelo financiero tales partidas. Al introducir la deuda viva en el modelo financiero, es preciso revisar las correspondientes pólizas y tomar de ellas los datos reales, que deberán reflejarse tanto en la cuenta de explotación como en el balance de situación. En el primer estado se incluirán los intereses debidos a los acreedores, mientras que en el balance se recogerán los importes de capital vivo resultantes de las amortizaciones del principal que vayan produciéndose. Impuestos. Y este es un tema primordial para el startup, ya que muchas veces se topan con problemas importantes en sus primeros 3 a 5 años de operación con la administración tributaria, que sería en detrimento de las finanzas y del plan económico del startup. El último concepto sobre el que debemos trabajar para cerrar el modelo económico es el impositivo. Las empresas harán frente al pago de distintos impuestos y cargas de carácter social que deben incluirse en el modelo económico para calcular correctamente la caja que podrá obtenerse a lo largo del horizonte temporal. En primer lugar, debe considerarse el impuesto sobre el valor agregado, o IVA. Las empresas son meras recaudadoras de este impuesto. Digamos que las empresas son agentes tributarios de la administración tributaria en el impuesto del IVA. De manera que por un lado, al realizar compras soportan dicho impuesto y al facturar ventas lo repercuten. Mensualmente o trimestralmente se realiza una liquidación, resultando esta a pagar o a cobrar en función de los saldos deudores o acreedores producidos durante el trimestre en cuestión. Para modelar de manera simple el impuesto sobre el valor añadido o agregado, lo más recomendable es tomar el IVA repercutido en las ventas
y compensarlo con el IVA soportado en gastos e inversiones. Si la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado es positiva, entonces la empresa tendrá una deuda por tal importe que reflejaremos en el pasivo del balance en la cuenta. Hacienda pública acreedora por conceptos fiscales. Si la diferencia es negativa, tendremos entonces un crédito que recogeremos en el activo. Bajo el epígrafe Hacienda pública o el SAT, deudora por conceptos fiscales. Calcularemos el saldo deudor o acreedor por el IVA con la Hacienda pública o el SAT en el ejercicio siguiente, y la diferencia respecto del saldo de este año y el del anterior la consideraremos como una variación del fondo de maniobra, con lo que tendrá reflejo en la caja de la empresa, y efectivamente habremos cumplido nuestro objetivo de modelar el pago o cobro del impuesto. Otro tributo o impuesto de gran relevancia es el de sociedades. La base imponible de este impuesto la obtendremos de la cuenta de explotación, tomando para ello el resultado antes de impuestos. Recordemos que la base imponible negativa de ejercicios anteriores o pérdidas puede compensarse con la base imponible del ejercicio actual. Este hecho es frecuente en las startups, que comienzan su andadura arrajando pérdidas, siendo negativa la base imponible. El tipo aplicable del impuesto es 0%, y en el momento en que tal base resulta positiva, podemos aplicar una tasa de alrededor del 35% y llevar tal importe a la cuenta de explotación, con lo que podemos finalmente llegar al resultado después de impuestos o beneficio neto. Para las empresas que realicen actividades de investigación, desarrollo e innovación, existen distintos tipos de desgravaciones, como por ejemplo determinadas deducciones en los salarios del personal investigador, etc. Estas desgravaciones en general pueden aplicarse a la base imponible del impuesto de sociedades, como le conviene informarse antes de realizar el modelo a fin de tener en cuenta tales ahorros a la hora de calcular la factura impositiva. Es importante para ello asesorarse por un buen contador fiscalista o quien conozca bien la legislación impositiva en el impuesto de sociedades o ISR. Otro elemento de gran relevancia es la seguridad social a cargo de la empresa, el IMSS, que debe pagar un porcentaje del sueldo de sus empleados. Este importe se mostrará en la cuenta de explotación, junto a la voz de sueldos y salarios. En general, puede aplicarse un porcentaje del 32% más o menos sobre el total del sueldo bruto de los trabajadores, para tener una aproximación de la cuantía total de los pagos que deberán realizarse a lo largo del horizonte temporal por este concepto. Puede llevarse al balance de situación el importe pendiente de pagar a fin de año, que con carácter general puede estimarse en una o dos mensualidades. Esta partida del balance también la consideraremos incluida dentro de las variaciones del fondo de maniobra para determinar su impacto en la caja de la empresa. Necesidades financieras de la startup. Si bien es cierto que en general los planes de negocio contienen un capítulo con estos números financieros, la realidad nos muestra que los equipos promotores de la startup no conocen los conceptos económicos básicos para aclarar cuestiones fundamentales, como por ejemplo, cuánto dinero necesita un proyecto. Así, no es infrecuente que un plan de negocio proponga como necesidades de financiación de la startup alguna de las cifras siguientes o cualquier combinación de ellas.
la suma de las inversiones que es preciso acometer para lanzar el negocio. En este caso, el promotor presenta una lista más o menos exhaustiva de los gastos que habrá que soportar en concepto de inversiones, generalmente de desarrollo de producto y de primer establecimiento, y concluye que el total de estas inversiones constituye la necesidad de capital que en ese momento tiene su empresa. Resulta intuitivo ver cómo este procedimiento presenta carencias evidentes, como por ejemplo olvidar que las inversiones no serán las únicas salidas de caja que se produzcan en la empresa y que previsiblemente será preciso cubrir con los fondos solicitados al inversor. Este gran problema lo solucionan algunos emprendedores con la siguiente metodología de cálculo de necesidades. La suma de los gastos que se tendrán en el primer año. En este caso, los promotores adoptan una postura más conservadora, suponiendo que el negocio probablemente no consiga un nivel de ingresos tal que le permita mantenerse por sí mismo, y por ello es necesario solicitar al inversor toda aquella cantidad que previsiblemente tendrá que ser satisfecha durante su primer año de vida. Que esta suma de gastos incluya o no las inversiones dependerá de cómo las considere el empresario, puesto que si adopta un punto de vista contable, las inversiones aparecerán en la cuenta de explotación, dentro de la partida de amortizaciones y a través de esta en la suma de gastos que pide financiar. En este caso, con toda probabilidad las necesidades de financiación estarán muy subestimadas. Si en cambio adopta un punto de vista de caja, las inversiones ya figuran dentro de las necesidades de financiación, y lo que entonces resulte más probable es que estas necesidades, en caso de que a principios del segundo año se alcance el punto de equilibrio, sean superiores a las reales. Considerando estos inconvenientes, un tercer grupo de equipos promotores presenta como necesidades de financiación la cifra siguiente: las pérdidas acumuladas de los primeros N años, 3-5 años por ejemplo. En este caso, el emprendedor, asumiendo que su empresa durante los primeros ejercicios arrojará pérdidas, solicitará al inversor que las cubra. Piensan los autores de estos planes de negocios que de esta manera la empresa no tendrá pérdidas y por consiguiente podrá sobrevivir hasta el momento en que su cifra de negocio le permita obtener beneficios. Esta metodología de cálculo de necesidades, que es bastante frecuente, el principal error consiste en confundir el criterio contable con el criterio de caja. Consideremos a continuación con mayor detalle esta cuestión, pues resulta clave que para la cultura financiera del emprendedor y los promotores del startup. Los estados contables deben reflejar la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial de la empresa. Para ello, la ley exige que se sigan unos determinados criterios, como por ejemplo el de la prudencia, que impondrá la realización de ajustes que se alejan de lo que es la realidad del movimiento de efectivo o billetes y monedas que se vive en la empresa. Pongamos un ejemplo claro. Supongamos que una empresa contrata y paga por 120 pesos un seguro el 1 de noviembre del año 2010. Este seguro cubrirá determinado riesgo durante un año, hasta el 1 de noviembre del año 2011. Desde el punto de vista de caja, la salida de efectivo, 120 pesos, se ha producido en el mes de noviembre de 2010, con lo que el apunte se realizará de una sola vez en ese momento. Ahora bien, las normas contables, considerando que ese desembolso en realidad va a cubrir riesgos de 10 meses del ejercicio siguiente, 2011, obliga a realizar un ajuste que impute parte de los gastos soportados durante ese mes de noviembre a lo largo del año siguiente. De esa manera, en el año del mes donde se soportó el gasto,
se llevará a la cuenta de pérdidas y ganancias un porcentaje bien reducido de ese gasto en seguros, 20 pesos correspondientes a noviembre y diciembre del 2010, mientras que el resto se imputará a la cuenta de explotación del ejercicio siguiente. Estos movimientos se resumen en este cuadro. La diferencia entre los métodos contables de caja no termina ahí. En realidad, la mayor de todas radica en la confusión de informes que se producen cuando el emprendedor emplea únicamente la cuenta de explotación, que es la que ofrece las pérdidas acumuladas como información para gestionar la caja. Debemos tener en cuenta que desde el punto de vista contable, tan importante es la cuenta de explotación como el balance de situación, que también recoge realidades empresariales relacionadas con el movimiento de efectivo. Si tomamos la cuenta de pérdidas y ganancias como referente para determinar las necesidades de financiación, en el fondo estamos diciendo que los ingresos de efectivo que ha tenido la empresa son los que se recogen en la cifra de ventas de pérdidas y ganancias. Sin embargo, sabemos que una empresa puede estar ingresando una determinada cantidad debida por un cliente y cuyo saldo se encontraba en el balance de situación del año anterior, una deuda que se tenía que pagar. De la misma manera, dentro de los ingresos recogidos en la actual cuenta de explotación, tenemos una parte que al cierre del ejercicio no se habrá cobrado y está pendiente de pago. Esta cifra se encuentra nuevamente en el activo del balance. En el fondo, lo que el emprendedor solicita al inversor es dinero, y lo que estamos nosotros tratando de determinar ahora es cuánto dinero real, constante y sonante, bien calculado, necesita la empresa. Por tal razón debemos encontrar una métrica que nos permita saber qué cifra es la que se necesita para financiar la empresa. Y la mejor métrica de todas, la mejor, es precisamente el dinero. Pero no dinero en términos contables o exotéricos, sino dinero puro, billetes y monedas. A esto financieramente se le denomina caja. En otras palabras, las necesidades financieras se obtienen calculando los flujos de caja, los famosos cash flows, y el estado de tesorería de la empresa, y comprobando a cuánto asciende el agujero que las operaciones de la empresa van a causar a la caja de la sociedad. Ese agujero es lo que tendrá que taparse con esta financiación del inversor. Es importantísimo comprender eso. Por ello, el modelo económico debe terminarse elaborando el flujo de caja y el estado de tesorería del startup, que revisaremos a continuación. Flujo de caja. Un análisis de flujo de caja tiene tres partes. Un flujo de caja de las operaciones, un flujo de caja de las inversiones y un flujo de caja de la financiación, el famoso cash flow. El siguiente gráfico muestra informe con este contenido a modo de un ejemplo. Los flujos de caja de las operaciones recogen la generación o consumo de efectivo derivado de la actividad normal de la empresa durante un periodo de tiempo determinado. Para su cálculo se parte del beneficio o pérdida del ejercicio después de impuestos y se añaden y deducen determinadas partidas. La razón de estos ajustes radica, como hemos explicado, en el carácter contable del beneficio de la empresa y la necesidad de convertirlo en movimientos físicos de tesorería. Así, las principales partidas que deben incluirse son provisiones. Son fondos estacionados con el objeto de tener una reserva ante eventuales pérdidas o gastos previstos. Lo más normal es que tales pérdidas procedan de insolvencias, del tráfico, deudores que no pagan, o causas judiciales que se encuentran o se van a encontrar subíndice. Estas reservas se contabilizaron como un gasto que sin embargo no implicó una salida real de dinero. Fue un gasto ficticio desde el punto de vista de efectivo que se hizo por motivos
digamos, de prudencia en el promotor del startup. Esto habla muy bien de los promotores para los inversores, ya que están estableciendo cualquier tipo de fondo para emergencias, pandemias y derivados. Con lo que es preciso añadirlas al beneficio y reconocer así que no hubo salida de tesorería en el momento de su contabilización o salida de efectivo. 2. Amortizaciones. Los importes cargados en concepto de amortizaciones siguen una lógica similar a la de las previsiones. En este caso, lo que hace la empresa es nuevamente reservar unos fondos con el objeto de al menos reponer los activos que se están empleando durante la vida de la empresa. Este movimiento contable, que es la amortización de inmovilizado a amortización acumulada de inmovilizado, tampoco comparta movimiento de tesorería, y en consecuencia al calcular el estado flujo de caja es preciso añadir este importe a la cifra del beneficio después de impuestos. También es un punto de importancia que los inversionistas pueden tomar como positivo, considerar las amortizaciones. 3. Cambios en el fondo de maniobra. Ya hemos analizado este concepto. Resumamos aquí la dinámica. A lo largo del ejercicio, la empresa financia clientes y deudores, permitiéndoles pagar sus deudas aplazadamente, y también recibe financiación de proveedores y acreedores, aplazando los pagos debidos a estos. Asimismo, la empresa invierte fondos en el inventario, manteniendo un stock de materia prima, producto terminado, etc. Contablemente, todas estas cuentas se encuentran en el balance de situación de la empresa. En el activo, las cuentas de clientes, deudores e inventario, y en el pasivo las de proveedores y acreedores. Si consideramos el balance cerrado a final del ejercicio N y lo comparamos con el balance cerrado a la final del ejercicio N+1, podemos comprobar que la forma en que varía el saldo de las 5 cuentas anteriores refleja una posición neta, receptora o aportadora de financiación a terceros. Por ejemplo, supongamos que en el ejercicio N la suma de los saldos de las cuentas de clientes y deudores es de 100 y que la suma de los saldos de las cuentas de proveedores y acreedores es también 100. Un año después, en el ejercicio N+1, los saldos de las cuentas de clientes y deudores suma 110, mientras que los de las cuentas de proveedores y acreedores sigue siendo 100. Lo que nos está indicando el balance es que de un año a otro, la empresa ha aumentado la financiación a clientes en 10 unidades monetarias o 10 pesos, mientras que la financiación que consigue de proveedores, acreedores, se ha mantenido constante. Esto significa que de algún lado la sociedad ha debido conseguir los fondos necesarios para prestar esta financiación a terceros, y esa fuente es precisamente la tesorería de la compañía. En este caso del ejemplo, la variación del fondo de maniobra sería 10 unidades monetarias, que habría que restar al beneficio para obtener el flujo de caja del ejercicio. Con estos ajustes llegaríamos al flujo de caja de las operaciones. Esta métrica es clave. Te la preguntarían posibles inversores, pues indica la capacidad de generación de caja que tienen las actividades ordinarias del negocio. En otras palabras, si las operaciones corrientes de la empresa, vender y soportar los gastos necesarios para vender, crean o destruyen dinero, es creación o destrucción de valor. Debemos ahora incorporar al análisis las inversiones realizadas que hayan compartido una entrada o salida de efectivo. Así, los elementos que deben considerarse son adquisición o venta de inmovilizado material. Aquí apuntaremos la compra de activos fijos que supondrán una salida de efectivo a la caja de la empresa.
Es importante no confundir las inversiones en activos con la compra de mercaderías o demás elementos que tengan un carácter de aprovisionamientos operativos, puesto que tales compras se contabilizarán como un gasto y así se encuentran recogidas en el flujo de caja de las operaciones, bajo el epígrafe beneficio antes de impuestos. Al recoger aquí la adquisición de activos, tampoco debemos incluir los impuestos indirectos, pues estos serán liquidados con el fisco de la manera correspondiente. Adquisición o venta de inmovilizado inmaterial. Cabe decir lo mismo que en el caso anterior, si bien referido a este tipo concreto de inversión, software, licencias, patentes, etc. Otras partidas capitalizables. Los gastos de I más D más I activados que fueron incorporados a la cuenta de explotación como un ingreso más bajo, el epígrafe trabajos realizados para el inmovilizado. Deben ahora sustraerse del flujo de caja, dado que si implicaron una salida efectiva de tesorería o efectivo. De no hacerlo, al no estar incluidos en el beneficio, no figurarían en el flujo de caja, estando así este sobrevalorado. Generalmente la empresa que se encuentra en situación inversora presenta un flujo de caja de las inversiones fuertemente negativo, en el sentido de que está destinando fondos al pago de proveedores de inmovilizado. Para obtener el flujo de caja del ejercicio, faltaría por último calcular la caja derivada de las actividades financieras de la compañía. Estas son: deuda. Si la empresa asume deudas de cualquier tipo, es preciso sumar el movimiento de efectivo que tales operaciones comportan. Aquí no deben incluirse los pagos de intereses, pues estos se contabilizaron como gasto y están incluidos en el flujo de caja de las operaciones. Efectos comerciales descontados. Cuando se concede a los clientes la posibilidad de retrasar el pago de sus facturas, o en general cualquier deudor se compromete a satisfacer sus deudas aplazadamente, la sociedad debe reconocer un derecho de cobro en el activo del balance, bajo la cuenta clientes o deudores, hasta el momento en que se cobren las cantidades correspondientes. Ocurre, sin embargo, que la empresa puede descontar determinados efectos a cobrar en entidades de crédito, con lo que se está anticipando la generación de caja. El apunte contable en este caso implica un cargo a la cuenta de tesorería y un abono a una cuenta que refleje la deuda que está asumiendo la empresa, que descuenta el efecto con la cantidad financiera que aportan los fondos. La generación de liquidez de manera anticipada vía descuento debe pues incluirse entre las opciones comunes de la empresa y sumarse al flujo de caja generado durante el ejercicio. Capital social. Se recogen aquí los movimientos de caja derivados de la ampliación o reducción de capital social de la empresa. Dividendos. Los dividendos se pagaron con caja de la empresa y por consiguiente deben deducirse en el estado de flujos de caja de financiación. La suma de los flujos de caja de las operaciones, inversiones y financiación nos arroja el flujo de caja total del año. Esta métrica nos indica si la sociedad ha creado o destruido dinero durante el ejercicio en cuestión, y es algo que los inversores se van a fijar muchísimo. Pero ¿cuánto necesita? Para determinarlo, falta un último paso: construir el estado de tesorería. Estado de tesorería. Si los asientos contables han sido realizados de manera correcta y todas las partidas se han recogido adecuadamente en el estado de flujos de caja, podríamos ahora, partiendo de la caja al inicio del ejercicio y sumando los flujos de operaciones, inversiones y financiación, obtener la caja al final del ejercicio. Esta caja del final del ejercicio es la que se llevará el balance de situación. En otras palabras, caja del inicio del ejercicio más flujo de caja total del ejercicio igual a caja
final del ejercicio. Realizando unas proyecciones financieras a 5 años, por ejemplo, y dando en blanco el flujo de caja de la financiación, podríamos calcular cuál es la caja al final del ejercicio durante el horizonte temporal, considerado sin aportaciones extras de capital. Una startup inversora presentaría un saldo final de caja negativo y, tomando el importe menor de todos estos saldos, durante los años proyectados obtendríamos una estimación bastante aproximada de la necesidad de financiación que tiene la empresa para poder realizar su plan de negocio. Dicho en otras palabras, si por ejemplo los socios aportasen o los inversores aportasen en el año cero, en concepto de capital social, una cantidad igual a menor a ese saldo, la caja de la empresa no sería nunca negativa y de esa manera la empresa estaría perfectamente financiada. Además, al conocer el saldo negativo año a año, sabemos cuándo es preciso realizar las aportaciones de fondos necesarias. Estas aportaciones parciales se les denomina rondas. Veamos un ejemplo. Supongamos que en los próximos 3 años el saldo final de caja de la empresa presenta estos valores. En año 1, año 2 y año 3. Saldo final de caja vemos que es negativo. Las necesidades totales de financiación de esta empresa son 500,000 euros o pesos o dólares. Es decir, si a principios del año 1 aportamos ese medio millón de euros, los saldos de todos los años dejarían de ser negativos. Ahora bien, si hacemos eso, estaríamos haciendo un uso poco eficiente de nuestros recursos financieros, puesto que al final del año 1 tendríamos en caja 400,000 pesos o euros o dólares excedentes, 500,000 aportados menos 100,000 necesarios. Estos fondos no aportan ningún tipo de rentabilidad. Sería mucho más sensato poner el dinero que verdaderamente hace falta, 100,000 euros más una cantidad razonable en efectivo en la caja en la primera ronda, y aportar al negocio en una segunda ronda los otros 400,000 euros o pesos en el año 2, que es cuando verdaderamente la empresa hará uso de ellos. En el ejemplo del gráfico se puede apreciar cómo la caja al final del ejercicio 2011 era 49,676, lo cual constituía la necesidad financiera de esa empresa a la fecha. Así, si por ejemplo en 2010 se aportan 50,000 pesos como ampliación de capital, la tesorería dejaría de ser negativa, con lo que la empresa estaría financiada. Este movimiento lo vemos en el gráfico siguiente. Debe tenerse en cuenta una última cuestión relacionada con las necesidades. Si hacemos el modelo año a año, tendremos la necesidad financiera de la empresa a final de cada ejercicio. En otras palabras, el modelo económico nos ofrece las necesidades puntuales al término de cada periodo temporal considerado en la hoja de cálculo, en nuestro caso, los años. Así, en el ejemplo anterior, en el año 3, las operaciones de la empresa generaban en el tercer ejercicio 300 pesos o euros o dólares, con lo que las necesidades de financiación se reducían a 200. Sin embargo, supongamos que el saldo de las necesidades de ese año siguen esta distribución mensual reflejada en este gráfico. Vemos cómo en el primer trimestre del año las necesidades ascienden a 800 unidades monetarias y que posteriormente se reducen al punto estimado en el modelo a fin del año de 200. Pero si solo se aportaran en 500, la sociedad estaría en suspensión de pagos antes de mejorar su caja, que es lo que no queremos y que los inversores pueden darse cuenta. Esa es la razón por la que los inversores solicitan que o bien el modelo económico se realice con una cadencia casi mensual y no anual, lo cual complica la elaboración de un balance,
o bien se complete con un presupuesto mensual de tesorería que indique la evaluación interanual de la caja de la empresa. Como podemos ver en el cuadro del modelo. Estamos ya en disposición de trabajar en el cuadro del modelo financiero. Tenemos por un lado la cuenta de explotación, por otro las variaciones del fondo de maniobra, las inversiones y la tesorería, las partidas de activo circulante y pasivo a corto plazo. Las hemos obtenido el fondo de maniobra, los fondos propios y deuda del flujo de caja de las inversiones y financiación, los activos fijos del estado de inversiones, los resultados del ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias y la tesorería del estado de caja. Si una vez puestas en el balance todas estas partidas, este cuadra y el activo es igual a pasivo, podemos dar por concluido el trabajo del modelo financiero. Es decir, el cuadro del balance de situación es la prueba básica de que todos los movimientos económicos previstos durante el horizonte temporal del plan han sido adecuadamente recogidos en el plan financiero, lo cual quiere decir que los apuntes contables subyacentes han sido correctos. El modelo económico que hemos construido permite al inversor conocer la respuesta a todas sus dudas iniciales. ¿Cuánto dinero necesita la empresa y en qué lo va a gastar? Se deduce fácilmente del plan financiero. Lo que respecta a cuánto va a ganar el inversor con la operación, lo veremos más adelante. Con esto, estimados y estimadas alumnos y alumnas, terminamos el modelo económico del startup. Seguiremos con las fuentes de financiación disponibles para el startup en el siguiente audio video. Vamos a dejar algunas preguntas en las actividades semanales para ver que estos conceptos por lo menos los identifican y ven cuál es la importancia de hacer esta buena previsión de todo el flujo de caja, ya que con ella verán los posibles inversores verán si su dinero tendrá una ganancia o de verdad no vale la pena invertir en el startup. Dicho esto, te veo en la próxima audio video clase. Hasta pronto.